Hola, hola, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde, una vez más compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que siempre, siempre de bendición para nuestras vidas, amén. Bueno, en esta tarde, la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón eh, apunta en una dirección en particular. Mire, muchas veces nosotros le pedimos al Señor y muchas veces no recibimos la petición, ¿cierto?, que le hemos pedido al Señor. Vamos a ver un ejemplo de aquí de lo que sucede. Amén. Vamos a darle lectura a la palabra que se encuentra en San Marcos, capítulo 10, del versículo 35 al 45. Le vamos a dar lectura a la palabra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por intermedio del Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén. Y dice así: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: ¿podemos? Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi diestra, o sea, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo, voy a subrayar acá. Mas Jesús, llamándole, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen potestad sobre ellas. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, unción, guíanos. Dale un entendimiento fresco en esta tarde para poder comprender qué nos vas a entregar. Vamos a retroceder. Como podemos ver aquí, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, le hacen una petición a Jesús. Podemos considerar que ellos pertenecían al círculo más cercano también de Jesucristo, el Señor. Amén. Entonces, por lo tanto, ellos le piden al Señor Jesús que le concedan una petición. Amén. Pero aquí lo interesante es que Jesús, el Señor, nunca se negó. Y eso es muy importante para que nosotros lo podamos entender. Que Jesús, el Señor, nunca se negó a la petición de ellos. Que Jesús siempre estuvo dispuesto a concederle lo que ellos le iban a pedir. Solamente ¿qué sucedió acá? Que lo que ellos pidieron no estaba acorde. Ay, Señor Jesús, no estaba acorde cómo es que funcionaba el reino de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús, el Señor, le explica, amén, que el reino no funciona como funciona acá en la tierra. Por eso es que le pone el ejemplo de los gobernantes. Amén, le dice: los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas.
y sus grandes ejercen potestad. Entonces, así no funciona el reino de Dios. Entonces, aquí vemos que Jacobo y Juan estaban pidiendo algo, estaban pidiendo un puesto, una posición de liderazgo, un puesto importante. Amén. ¿Por qué? Porque ellos querían sentarse, dijo. Ellos le dicen, mire, como podemos aquí, dice, maestro, querríamos que nos hagan lo que pidiéramos. Amén. Entonces él les dijo, ¿qué queréis que os haga? O sea, él estaba dispuesto a hacerlo. Él estaba dispuesto a hacerlo. Amén. Él le dijo, no, no puedo. Él nunca en ningún momento dijo eso. Amén. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hermano amado, ellos estaban pidiendo lugares de privilegio, lugares de honra. Amén. Por lo tanto, Jesús, el Señor, les responde y a través de esa respuesta les transmite una enseñanza. Ay, bendito sea el Rey que vive. Le dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Amén. Le dijo, entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero, le dice, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Amén. Jesús les dice que lo que ellos estaban pidiendo no era de él darles lo que ellos estaban pidiendo. Amén. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros le vamos a decir al Señor, Señor, ¿sabes qué? Vamos a poner el mismo ejemplo acá de la palabra. Señor, ¿sabes qué? Yo quiero ser grande. Vamos a decirlo, vamos a poner un ejemplo aquí en la tierra, amén. Señor, yo quiero ser grande aquí en la tierra. El Señor nos va a decir, ¿sabes qué? No sabes lo que estás pidiendo. Porque lo que tú estás pidiendo no depende de mí dártelo. Pero ¿por qué, Señor, si tú eres el dueño de todo, tú puedes hacer todas las cosas? Sí, yo soy el dueño de todo y puedo hacer todas las cosas. Pero lastimosamente, el reino de Dios no funciona como funciona aquí en la tierra. Hay cosas que en el reino de Dios uno las tiene que alcanzar por lo que nosotros vamos a hacer, por lo que nosotros vamos a creer. Amén. Eso marca una diferencia, marca un límite de cómo funciona el reino de Dios y la tierra. Amén. Por lo tanto, le dice el Señor, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Hay lugares que están preparados para algunas personas. Amén. Para algunas personas. No hay lugares, ¿cierto?, que cualquiera va a poder usar. Aquí en la tierra, hermano, muchas veces, no sé si usted va a estar de acuerdo con lo que va a poder escuchar ahora, muchas veces aquí en la tierra, ganar un puesto de liderazgo, o sea, conseguir un puesto de liderazgo es fácil. Conseguir un puesto donde todos lo reconozcan puede ser fácil. Amén. ¿Por qué? Vamos a llamar literalmente, porque muchas veces a usted lo conocen y puede llegar a un puesto de liderazgo por un pituto, por ejemplo, para que me entienda. Amén. Entonces es fácil. Amén. Así funciona acá en la tierra. Pero lastimosamente aquí en el reino de Dios nadie se consigue un puesto con un pituto. Ay. Nadie se va a conseguir un puesto porque usted es conocido por el pastor, o por el obispo, por un predicador, por un evangelista, por un hermano, por un diácono. Nadie se va a conseguir un puesto en el reino de Dios por eso.
Amén. Tal vez usted se va a conseguir un puesto dentro de una congregación. Está bien. Disfrute ese puesto. Pero no es lo mismo que tener un puesto en el reino de Dios. Amén. No es lo mismo, hermano amado. Amén. Porque dice acá el Señor Jesús que en Él no estaba darle lo que ellos estaban pidiendo. Porque esos lugares estaban guardados para otras personas. Pero ¿para qué personas están guardados esos lugares? Amén. Ya vemos que ellos estaban pidiendo lugares de autoridad, lugares de reconocimiento, lugares tal vez aquí terrenalmente donde todos los van a aplaudir, lugares donde todos los van a venerar, a glorificar, a honrar. Amén. Pero dice el Señor, no, para que tú puedas llegar a ese lugar, tú primero tienes que hacer algo. Ay, Señor Jesús. Amén. Eso no se consigue así nomás. Y vamos a ver qué lo dice acá el Señor. Dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Amén. Entonces aquí, hermano amado, cuando nosotros le pedimos al Señor algo grande, un puesto grande, pero nosotros no hacemos nada para poder llegar a ese lugar, entonces no lo vamos a alcanzar. Amén. ¿Por qué? Porque aquí al Señor se lo hubiese hecho muy fácil haberle dicho a sus discípulos, amén, sí, no te preocupes, yo te lo daré. Amén, pero como acá en el reino de Dios no funcionan los pitutos tan fácil, el Señor les dijo la verdad. No está en mí darle lo que ustedes están pidiendo. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Porque lo que están pidiendo ustedes primero tienen que vivir un proceso. Primero tienen que ser, dice aquí, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Pero ¿quién quiere servir el día de hoy? Nadie quiere servir, sino que todos quieren ser servidos. Todos tienen necesidad. Entonces, todos quieren que le ayuden. Hermano, no funciona así. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, estamos capacitados para servir, estamos hechos para servir. Ya tenemos lo que necesitamos para servir, pero nosotros no queremos servir, porque los que sirven muchas veces se ven al último. Nadie los aplaude, nadie los honra, nadie le dice, bien, sigue, lo estás haciendo. Más bien se aprovechan. Eso es lo que sucede, hermano amado. Perdón que sea así, que te diga así tan duro. ¿Por qué es así? Muchos siguieron a Jesús por los panes y los peces, por el beneficio que podían recibir. Pero nadie siguió a Jesús porque realmente le nació de su corazón y porque le amaban. Era porque lo que podían alcanzar. Ay, Señor Jesús, ayúdame. No sé si usted está entendiendo. Amén. Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo voy a hacer esto, pero al tiro algo a cambio. Amén. Entonces, el reino de Dios no funciona así. No funciona así, hermano. Entonces, ¿por qué está enseñando aquí esto? Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Por qué a mí entonces no me enseñan a servir? Entonces yo tengo que aprender a servir. Tengo que aprender a ser constante en el servicio. Hermano, ahora vemos a alguien barrer en una iglesia, ya le llamamos obra, le llamamos servicio. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando terrenalmente, estamos hablando de un servicio dentro del reino de Dios. Bendito sea el Rey que vive.
Amén. Entonces tenemos que entender que Jesús el Señor, no porque Jacobo y Juan estaban a su lado, Él les concedió lo que ellos estaban pidiendo. No funciona así, hermano. Muchas veces nosotros vamos a estar pidiendo para nuestros deleites o vamos a estar pidiendo para llenar nuestro ego o satisfacer nuestro deseo. Amén. O no sé por cuál sea el trasfondo de tu petición, pero no va a ser así, que va a llegar así y te va a ser cumplido. Porque si está fuera de la voluntad y del propósito del Señor, no va a resultar así, como tú crees que va a ser. Amén. Entonces podemos ver acá que le dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, amén, será siervo de todos. Hermano, ¿quién está dispuesto a ser un servidor? ¿O quién está dispuesto a ser siervo de todos? ¿Quién está dispuesto a eso? ¿Quién está dispuesto a eso? ¿Quién está dispuesto a eso? Hermano, hay personas que sí están dispuestos a hacerlo, pero hay otras personas que no están dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Por lo que ellos hacen. Amén. No nos olvidemos que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Así lo dice el Señor. Por ejemplo, si nosotros queremos servir, vamos a tener que dejar muchas cosas que tal vez son de nuestro interés o de beneficio propio y que muchas veces van a involucrar a los que a tu alrededor están, a tu familia, pero tú tienes que estar dispuesto a vivirlo, a vivir ese proceso. Amén. Pero muchas veces va a salir en nuestro corazón y vamos a decir, no, porque los míos están pasando necesidad. Entonces primero nos preocupamos de nosotros mismos, nos preocupamos de los que están a nuestro alrededor, nos preocupamos a lo lejos de los que están pasando necesidad. Y si yo empiezo a pasar necesidad, me acuerdo de servirle al Señor. Amén. Servirle al Señor no significa solamente de cumplir con una asistencia en un templo de 4 paredes, hecho por mano de hombre. No significa eso. Servirle es perseverar, es constancia, es pasar sobre altos y bajos, solo tú y el Señor. Amén. Servirle no significa cantarle una alabanza, es mucho más allá. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, así? Porque aquí dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hermano, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino el Señor? ¿A qué lo envió el Padre? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Vino a servir. Él no vino a ser servido. Él vino a demostrar un ejemplo. Y lo que él estaba haciendo, que era servir, eso era demostración de que así funcionaba el reino. Pero cuando Jesús el Señor anduvo en la tierra, amén, todos veíamos que Jesús probablemente era rechazado. Se burlaban de él, lo tildaban como pecador, mentiroso. O sea, era lo peor Jesús. Sufrió, padeció. Amén. Pero Jesús siguió porque él entendió. Él sabía lo que él estaba haciendo. Él sabía lo que estaba haciendo. Y él entendía que los pecadores estaban contradecidos. O sea, él soportaba cómo los pecadores se contradecían con lo que decían. Pero él no les decía nada. Él seguía en su propósito. Él eso lo soportaba. Él no los condenaba. Él no los juzgaba.
¿Por qué? Porque Él traía algo mucho más grande a la tierra, que iba a quedar plasmado por la eternidad y que después iba a ser, nuestro juicio. Amén. Por lo tanto, nosotros cuando decimos creer en el Señor y no guardamos su palabra, o el que no guarda su palabra y no cree en el poderoso nombre del Señor, dice la Escritura que ella está condenado por solamente no creer. Amén. Entonces, ¿qué es lo que es lo importante acá, hermano? Lo importante es que nuestro Señor Jesucristo vino a servir, a dejarnos un ejemplo. Amén. Y muchas veces nosotros queremos puestos o queremos posiciones que no las vamos a tener. No es porque no estén limitados, estemos nosotros limitados a llegar a tenerla. No, es porque nosotros tenemos que empezar a hacer algo para poder llegar ahí. Tenemos que servir, tenemos que hacerlo servidor. Amén, pero hermano, yo voy a la iglesia, yo voy tal día y no fallo. Hermano, no se trata de eso, no se trata de eso. Aquí no se trata de hombre, se trata entre tú y el Señor. Amén. Como podemos ver aquí que nuestro Señor Jesucristo no les concedió lo que ellos estaban pidiendo. Amén. Porque no estaba en Él darles o cumplirles esa petición. Porque ellos no sabían lo que estaban pidiendo. Después el Señor les explica que lo que ellos estaban pidiendo estaban esos puestos guardados para otras personas. Entonces el Señor después lo deja revelado de que los que sirven van a usar ese tipo de puestos, de posiciones, puestos importantes. Amén, pero primero hay que vivir un proceso, hay que pasar una etapa, amén, en el cual nosotros tenemos que mantenerlos firmes hasta el final. Amén. Mire, vamos a ver un ejemplo acá de que cómo el Señor le dice a sus discípulos, ¿qué queréis que te haga? Entonces acá en este otro ejemplo vamos a ver el propósito por el cual el Señor le dice que había que servir. Y también vemos que dice la misma palabra, donde dice, ¿qué queréis que te haga? Vamos a ver acá, cuando dice, por ejemplo, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego y diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué queréis que te haga? Entonces me voy a detener aquí un poquitito. Le dice, ¿qué queréis que te haga? Aquí en Marcos 10, capítulo 51. Es la misma pregunta que Jesús le hace a sus discípulos acá en Marcos 10:36. Él le dijo en el capítulo 10:36, le dice, ¿qué queréis que os haga? Le dice a los discípulos. Estamos viendo que acá el maestro estaba dispuesto a cumplirle una petición a sus discípulos, solamente que sus discípulos pidieron algo que ellos no sabían lo que estaban pidiendo. Por lo tanto, Jesús les dice, no está a mí dar lo que ustedes están pidiendo. Amén, porque acá dentro del reino de Dios funciona de una forma en el cual cuando uno sirve,
o cuando uno se hace servidor, puede alcanzar esos puestos. Amén. Pero por lo tanto no puedo dártelo si tú no has hecho nada para obtenerlos. Ay, bendito sea el Rey que vive. Amén. Entonces Él le pone el ejemplo de los gobernantes cuando se enseñorean y ejercen potestad sobre la tierra. Aquí un puesto de liderazgo más grande en la tierra es el de un presidente. Amén. Entonces aquí Jesús le dice, no funciona así acá dentro del reino. Amén. Entonces, Él le deja bien en claro que ser un servidor, hermanos, va a traer una recompensa a nuestras vidas. Gloria a Dios. Va a traer un puesto. Pero muchas veces nosotros no lo entendemos y empezamos a buscar puestos de liderazgo aquí en la tierra para que la gente los reconozca. Es más importante eso. Déjeme decirle, querido hermano, que si usted está en esa posición, no replantees esa decisión que ha tomado para su vida. Tenemos un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a servir. Él no vino a ser servido. Él no vino a ser alabado por las personas. Él no vino a ser glorificado por las personas. Él vino a sufrir. Él vino a padecer. ¿Por qué causa? A causa de ese servicio que Él estaba haciendo aquí en la tierra. Pero nadie veía lo que se le venía. Entonces, después de ese proceso en el que Jesús estaba sirviendo, tuvo que padecer y sufrir, pero después Él sabía que iba a terminar en gloria por causa de ese servicio. ¡Ay, Jesús! Alabado sea tu nombre. No sé si usted está entendiendo, hermano, que Jesús vivió el proceso, el Señor, pero después de haber padecido, haber vivido su proceso sirviendo, ¿qué sucedió con Jesús? ¿Cómo terminó Jesús? ¿Terminó avergonzado como estaba aquí en la tierra? Querían avergonzarlo, se burlaban de él, lo escupieron. Amén. Lo torturaron en la cruz del Calvario, lo crucificaron. Amén. Lo tildaban de pecador, de mentiroso. Hermano amado. Pero Él ¿cómo terminó? Él ¿cómo terminó? Él terminó en gloria. Él terminó reinando. Y dice el Señor que los que creemos en Él no vamos a terminar avergonzados. Hermano, es lo mismo que el Señor nos dice, que nosotros tenemos que servir, porque si servimos sin dudar, vamos a alcanzar lo que la Escritura dice. Pero nosotros no queremos vivir el proceso. Yo quiero el puesto y ya, lo quiero ahora. Ahora yo quiero ser el líder. Ahora yo quiero mandar, quiero ejercer poder sobre los demás. Quiero tener un puesto de autoridad. Déjeme decirle, amado hermano, que sí lo puedes tener. Está bien, está bien. Pero no olvidemos que la gloria que cargaba Moisés tenía tiempo de caducidad. Esa gloria se iba a terminar. Temporal. Vanidad. Amén. No es como el ministerio eterno que trajo nuestro Señor Jesucristo, que por intermedio del Espíritu Santo tenemos acceso al reino, a servir, a permanecer, a avanzar, a glorificar al Padre. No es lo mismo. Eso no tiene caducidad. Eso no termina. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Si nosotros nos mantenemos sirviendo, el Señor prometió en su palabra de que íbamos a ir en gloria, en gloria. Pero si, hermanos, nosotros no estamos entendiendo eso y estamos pensando como terrenalmente, que primero queremos lo que nuestros ojos ven y desea nuestro corazón, hermano, si usted no quiere vivir el proceso, hermano, entonces, ¿qué quiere?
Jesús vivió su proceso. Él dijo que vino a servir. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros que decimos creer en el Señor? Hermano, pero si yo voy a la iglesia, no te estoy hablando de una asistencia. Hermano, yo pertenezco a no te estoy hablando de denominación. Te estoy hablando de servicio dentro del reino de Dios. Bendito sea el Rey que vive. Amados hermanos, podemos ver unos ejemplos acá cuando Jesús salieron para Jericó. Hermanos, estaba el ciego Bartimeo mendigando en el camino, en el cual el ciego Bartimeo se da cuenta, o sea, dice que el ciego Bartimeo, hijo de Timoteo, estaba junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, él empezó a clamar. Él empezó a clamar, hermano, a gritar con voz: Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud a su alrededor quería hacerlo callar, pero él alzó la voz con más fuerza: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿qué es lo que provocó eso en Jesús? ¿Qué es lo que provocó? ¿Qué es lo que provocó? Provocó que Jesús se detuviera. Que Jesús se detuviera. ¿Y qué fue lo que detuvo a Jesús? El clamor que había en el ciego Bartimeo. Amén. Por lo tanto, mire, Jesús deteniéndose manda llamar al ciego. Manda llamar al ciego. Ay, bendito sea el Rey. Lo manda llamar. Y le dijeron: ciego. Le dicen. Entonces Jesús entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hermanos, respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué queréis que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermano amado, ay Jesús, Señor, ¿cómo podemos ver que el Señor no le cumplió la petición a sus discípulos? Que no estaba en él darles eso, lo que estaban pidiendo. Porque les dijo: no sabéis lo que pedís. Hay cosas que tú vas a tener que pasar un proceso de servicio para llegar a conseguirlas. Amén. ¿Por qué? Porque el reino no funciona como funciona la tierra. Amén. Aquí los poderosos ejercen potestad. Aquí no, en el reino. Aquí los grandes son servidores. Lastimosamente a nadie le gusta servir. Amén. Entonces va a costar que lleguen ahí. Pero si estamos dispuestos a servir, hermano, prepárate para recibir tu lugar. Pero aquí lo importante es que Jesús no se lo pudo dar, porque ellos tenían la obligación de vivir el proceso. Amén. Y Él les dice que Él no vino a ser servido, que hasta Él vino a servir. Amén. Y después de eso Él terminó en gloria, reinando a la diestra del Padre con toda autoridad, por la eternidad. Pero aquí vemos que al ciego Bartimeo, él clamó más y detuvo a Jesús su clamor. Pero no solamente su clamor, porque él clamó desde la fe. Él clamó desde la fe. Amén. Y es lo que detuvo a Jesús. Ponga atención, por favor. ¿Por qué al ciego Bartimeo le pudo responder su petición? Ay, Jesús. ¿Por qué a él le concedió esa petición? ¿Por qué? Porque Jesús el Señor a eso había venido.
a servir donde estaba la necesidad, donde estaba la carencia, donde faltaba el amor, donde no había misericordia, donde no había justicia. Ahí vino Jesús, donde estaban los despreciados. Ay, ¿dónde estaban los leprosos? ¿Dónde estaban los drogadictos? ¿Dónde estaban los alcohólicos, los mendigos, los que están en las calles? Ahí estaba Jesús. No estaba encerrado en un templo. Él vino y salió afuera a llevar, a cargar el vituperio. Él vino a servir. Esa es la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Estar en la necesidad. Por eso es que le dice al ciego Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque él podía obrar milagro donde había fe, no donde no hay fe. Hermano, Jesús iba pasando por el camino y Bartimeo tuvo que gritar, clamar. Si Bartimeo se hubiese quedado callado, nada hubiese sucedido. ¿Cuántas veces nosotros lo estamos quedando callados? ¿O cuántas veces nosotros mismos ponemos los obstáculos para conseguir nuestra petición? Porque pedimos cosas que no sabemos lo que estamos pidiendo. Hermano amado, muchas veces tiene más valor algún puesto de autoridad, gloria a Dios, más que un milagro de sanación en tu vida. Hermano amado, pero ¿sabe por qué eso está sucediendo en estos días? Porque Jesús en ese tiempo iba por las calles y veían a Jesús. En estos tiempos no lo vemos. No vemos a Jesús. No lo vemos. No los vemos pasar por las calles. No los vemos en los templos. No los vemos en las grandes iglesias. No los vemos entre medio de la multitud. No lo vemos. Pero hermano amado, ahí es donde se centra la fe. Ahí dice el Señor: no sean incrédulos, sino creyentes. Bienaventurado el que cree sin ver, dice el Señor. Hermano, muchas veces nosotros tenemos ahí nuestro milagro, pero por falta de clamor, por falta de oración, por falta de fe, no lo conseguimos. Tenemos que entender que Jesús es el mismo Jesús, el mismo Señor, que cuando iban de camino a Jericó y se encontró el ciego Bartimeo ahí en el camino y le sanó por causa de la fe de Bartimeo, no por causa de la fe en Jesús, de Jesús, por la fe de Bartimeo. La fe es la que activa el poder de Jesús, el Señor, a favor de nuestras vidas. Hermano amado, tenemos que entender que no es más importante un puesto de liderazgo aquí en la tierra a que servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, que reina por la eternidad. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. No es lo mismo que todos te aplaudan a que tú estés sirviendo en el anonimato y que nadie sepa que tú estás sirviéndole al Rey. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque los hombres no te ven, pero el Rey de Reyes sí te ve. Los ojos de Él están puestos sobre ti, que estás sirviendo en silencio. Y sabes que te tengo una buena noticia, que Él tiene sus oídos prestos a lo que tú le pidas. Y cuando empieces a pedirle para seguir avanzando, para seguir sirviendo y glorificando al Padre por intermedio del Rey que vive, Jesús te dice: te voy a abrir una puerta de bendición. ¡Ay, Jesús! Para que sigas, para que avances y para que mi gracia sobreabunde. Así dice el Señor. Pero hermanos, no los confundamos.
No los confundamos. Hay muchos que quieren liderar sin servir. Y eso se ve. Y eso se ve. Porque el servir también se ve. Y cuando servimos al maestro, hay retribución del maestro. Pero cuando estamos liderando sin que el maestro lo haya puesto, falta el respaldo y la mano del rey que vive ahí. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, y ayúdanos a entender que tenemos que ser servidores, servidores tuyos, Señor, para tu gloria, para honrarte, para glorificar a nuestro Padre por intermedio de ti. Gracias, Señor Jesús. Que el Señor Jesús te bendiga grandemente a ti y a tu familia y a los que van a poder ver este video. Chao, chao.